En el video sobre cómo cambiar el color de un material a través de código en Unity, el Alex hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podría modificar solo el canal alfa de un objeto? Aquí tengo una escena con una esfera que tiene asignado este material que he creado aquí en la carpeta Assets. Este material lo he marcado como transparente y de esa forma, al modificar el alfa de este color, vamos a lograr que el objeto se haga transparente. Entonces ahora vamos a ver cómo cambiar esto a través de código. Aquí tengo este GameObject que tiene asignado un script, este script que está aquí, y lo que vamos a hacer es definir una referencia. Como en casi todo problema que hay que solucionar, necesitamos conocer los objetos de la escena con los que vamos a trabajar. En la tarjeta de la esquina dejo una lista de reproducción con un montón de videos sobre cómo encontrar GameObjects y componentes de la escena desde un script y así poder utilizarlos. Bueno, vamos a definir una referencia para un GameObject. Le pongo un nombre y en esta variable yo quiero tener el GameObject que tiene asignado el componente renderer, o en este caso un mesh renderer, que tiene asignado el material que quiero modificar. En este caso, como es un modelo 3D primitivo, es un solo GameObject que ya viene con el mesh renderer y aquí tenemos el material. Pero si tuviesen un modelo 3D compuesto de varios objetos, tendrían que revisar cuál es el GameObject en particular que tiene el mesh renderer con el material que quieren hacer transparente. Por ejemplo, aquí voy a crear un objeto padre y si se fijan, este GameObject no tiene ningún componente, simplemente un contenedor. Entonces lo que yo necesito en esta variable es el componente que tenga el mesh renderer con el material a modificar. Eso hay que asegurarse. Simplemente voy a arrastrar este GameObject aquí en la variable, así ya lo tenemos alojado aquí y lo podemos utilizar. Entonces, utilizando este objeto vamos a hacerle un getComponent y obtener la componente meshRenderer o la componente renderer. Esta es la razón por la que en esta variable necesitamos que el objeto que asignemos tenga asociado el componente meshRenderer, porque si no, cuando le hagamos el getComponent va a devolver null y nos va a dar error. Pero bueno, como en este caso estamos seguros que el objeto que está en esta variable tiene asignado el meshRenderer, podemos proceder. Y a ese meshRenderer, con el operador punto, vamos a acceder a su material. Aquí hay dos opciones, una sería esta variable material y la otra sería esta variable materials, que sería un array de materiales. Eso es porque un mesh renderer podría tener varios materiales asignados. Y bueno, y en ese caso habría que usar una variable o la otra. En este caso, como sabemos que tiene un solo material, podemos utilizar esta variable material. Ahora lo que vamos a hacer es guardar la referencia de este material. Para eso vamos a definir una variable tipo material. Le ponemos un nombre y guardamos todo esto que hicimos antes en esta variable. De esta forma aquí vamos a tener asignado este material. Antes de seguir avanzando vamos a probarlo. Le damos a play y si se fijan aquí, esta variable se inicializó con este material, que como ven acá entre paréntesis dice que es una instancia. Esto quiere decir que este material que ahora está asociado a este GameObject se separó de este otro material. Más adelante vamos a ver qué pasa con esto. Pero bueno, ahora lo que queremos hacer es cambiar su componente alfa, o sea, hacer que este objeto se haga transparente. Para eso lo que podríamos hacer sería definir un color, lo llamamos myColor, y aquí por ejemplo, luego de ya encontrar las referencias del material, podríamos hacer que este color sea igual a el color blanco. De esa forma partimos del color blanco, como es en el caso de este material, ¿no? Pero luego, al alfa de ese color podríamos hacerlo igual a 0.1, por ejemplo. Y finalmente este color asignárselo al material, ¿no? Con la referencia del material y el operador punto podemos acceder a su color y hacerlo igual a ese color que hemos definido. Vamos a darle a play para ver cuál es el resultado de todo esto. Y aquí, como ven, este modelo 3D es transparente porque se le ha asignado este color con esa variable de alfa igual a 0,1. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos otra esfera aparte? Vamos a darle a play y fíjense este detalle. Al modificar el color del material, como este material es una instancia que se separó del material original, al hacer la modificación solamente se modificó el material de este objeto, mientras que este otro permaneció conectado a este material del inspector. Fíjense, si modificamos aquí el material, vemos que cambia, pero este material sigue como lo hemos definido, porque como dijimos se desconectó. Acá al salir del modo juego vemos que esos cambios se revierten y ahora el objeto al que le habíamos modificado el material volvió a estar conectado a este material de la carpeta Assets. Vamos a crear un slider aquí en el inspector que vaya desde 0 hasta 1 para controlar la componente alfa del material y hacer que cambie de manera dinámica mientras la aplicación está ejecutando, no solamente en start como hicimos acá. Voy a definir una variable tipo float llamada myAlpha igual a 1
Como vemos, la variable aparece aquí, la podemos modificar. Pero vamos a agregarle lo siguiente, range 0f 1f. Con esto vamos a hacer que en el inspector esa variable se vea como un slider que vaya desde 0 hasta 1. Ahora el siguiente paso sería en update, para que haya cambios en el tiempo, el alfa del color lo vamos a hacer igual al valor de esa variable, myAlpha. Y luego vamos a aplicarle el color al material. Guardamos los cambios, le damos a play y ahora, como ven, al modificar esta variable alfa podemos controlar el alfa de ese material y hacer que el objeto sea transparente. Espero que te haya resultado útil y nos vemos en la próxima.